Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización, pues, es la integración de las economías dentro de las economías de todo el mundo, dentro de un solo sistema en donde el desempeño de unas afecta a las otras y en donde están incluidos aspectos como comunicaciones, sistemas políticos, obviamente el sistema económico y hasta los sistemas de producción, hasta los medios de producción. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? En el país, bueno, ahorita estamos viendo, por ejemplo, con el caso de del famosísimo coronavirus, que lo que sucede en un país como China o como Estados Unidos tiene efectos directamente en la economía local, en el tipo de cambio. Muchos de los insumos vienen de otros países y se comercializan en dólares, entonces el precio del dólar, que a su vez tiene que ver con el desempeño económico de Estados Unidos, la cantidad de materias primas que compra China, el precio del petróleo que ahora lo está rigiendo los países árabes, nos impacta directamente. El precio de la gasolina baja, sin embargo el precio de dólar sube, por lo cual muchos de los productos que vienen del extranjero y se compran en dólares, pues modifican su valor. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Eh, Aspectos negativos, pues que muchas empresas que no estaban preparadas para competir globalmente eh, desaparecieron, no fueron capaces, repito, de competir. También que para las empresas con un perfil más profesional y más estructurado, pues les proporcionó oportunidades que muchas de ellas tomaron, igual a las personas con un entrenamiento deficiente o sin entrenamiento, pues obviamente están relegadas dentro del sistema productivo y económico, mientras que las personas más preparadas normalmente son capaces de competir y obtener posiciones y obtener remuneraciones mucho más altas, porque ahora las remuneraciones tienen que ver se tienen que comparar siempre con las remuneraciones de los países socios principalmente. Eh, ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Qué ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Para mí, la globalización representó tener que mejorar mi perfil profesional para poder competir. Yo casi toda mi vida trabajé en empresas transnacionales, por lo cual la competencia no nada más era con, con los mexicanos, sino que era con gente básicamente de todo el mundo, en donde había que competir por ganar negocios y seguir y darle viabilidad a largo plazo a las plantas de las que he sido responsable. Entonces, para mí, pues ha representado la oportunidad de competir y la posibilidad y la responsabilidad de estarme capacitando todo el tiempo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Sí o no? ¿Por qué? Mm, no, no, no porque, o sea, debiera de haber ayudado. Sin embargo, el sistema educativo creo que no ha sido lo suficientemente robusto como para entrenar a las personas y darles habilidades y competencias para realmente poder participar en la repartición de riqueza. Entonces, yo creo que no, y básicamente creo que no, porque el sistema educativo no ha sido lo suficientemente capaz de proporcionarles herramientas a las personas. Gracias. Para ti, ¿qué es la globalización? Para mí la globalización es intercambio económico, cultural y social entre
diferentes regiones del mundo. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues México no es un país tan globalizado como otros, no digo que no lo sea, pero en comparación no lo es tanto. Pero aún así, la mayoría de los productos que consumimos o cómo nos relacionamos, por ejemplo, redes sociales, cualquier cosa que puedes imaginar, tiene que ver con la globalización, hasta los programas que vemos o libros que leemos. Entonces yo siento que se refleja como en todo lo que hay a tu alrededor. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues, o sea, yo ya desde que nací ya era un mundo globalizado, pero considero que los aspectos positivos ha sido una mayor economía, o sea, a nivel nacional, pero no digo que se refleje en cada individuo, ¿sabes? O sea, no ha sido parejo y eso es negativo, pero ha sido positivo para el país en general. Ha sido una oportunidad de competencia mundial y tal vez no es de los mejores, pero por ejemplo estamos entre los países más desarrollados. Y negativos, que no todos alcancen las mismas oportunidades, es decir, por ejemplo, las comunidades indígenas son las más alejadas y la pobreza extrema que se vive, eso no mejora nada. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues, como te dije, yo nací ya con un mundo globalizado, pero, por ejemplo, con mis papás, como son economistas y ellos se dedican exactamente a eso de estar viendo lo de la moneda y todo, ha afectado positivamente para mí y siempre estoy al tanto de cómo está la economía. Y es muy triste que la economía del mundo solo se basa en un país, que es Estados Unidos. Pero de cierta manera es positivo porque México está muy cerca y si manejara bien las relaciones que tiene con otros países, pues mejoraría, pero siento que es más negativo que positivo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, yo creo que ha ayudado a la clase baja, clase media y más que nada clase alta, pero en realidad las personas que viven en pobreza extrema no les ha ayudado en nada y más bien hay muchas personas que ha aumentado el número de pobreza extrema. Antes había un número de personas que vivían en el campo o en zonas rurales y esto pues obviamente no tiene una economía que tuviese excelente, pero no era una pobreza extrema como al punto de hambre y ahora sí hay números que, o sea, ahorita son muy fuertes de las personas que no tienen ni siquiera para comer o dónde dormir. Gracias. Sí. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es el efecto que tiene todas las economías locales al estar conectadas. La globalización es el concepto que cualquier cosa que pasa en cualquier parte del mundo tiene influencia directa sobre otras áreas geográficas. Y es ver que antes las economías locales eran como islas independientes y ahora la economía es global y es una sola. Esa es la globalización. ¿Cómo crees que se reflejan los efectos de la globalización en tu país? Básicamente, si la economía global está posicionada de manera sólida, pues evidentemente en México aumentan las inversiones extranjeras, produce
fuentes de trabajo y bienestar para muchas familias. Yo creo que ese es el principal efecto que tiene en México. México es un país atractivo en materia de inversión extranjera por la mano de obra calificada, por la posición geográfica que da mucha ventaja competitiva en logística internacional y sobre todo pues apoyos de gobierno y la cercanía evidentemente con Estados Unidos, que es una de las mayores economías en el mundo. Entonces, en resumen, si la economía global es buena, pues aumentan las inversiones y viceversa. Si la economía global no es tan buena, pues toda la inversión extranjera que produce miles de empleos, pues se frena y eso deteriora la calidad de vida de muchas familias en México. ¿Qué ha representado para ti? ¿Ha mejorado tu economía? Sí, mucho gracias a esto. Obviamente, pues yo al igual que muchos colegas, pues vivimos de la confianza que tienen las corporaciones extranjeras al invertir en México. Esto detona de nuevo pues muchísimos puestos de trabajo, buenos empleos, bien remunerados y sobre todo genera trabajo satelital hacia otras pequeñas y medianas empresas. Entonces sí, definitivamente ha hecho muy buena diferencia, tanto directamente como indirectamente en la economía de muchas familias en México. ¿Piensas que ha ayudado a resolver la pobreza extrema de nuestro país? Todavía no en la medida que uno quisiera. Sí ha hecho mucha diferencia en algunas familias, pero la gran mayoría sigue teniendo un nivel de pobreza extrema y es lo que no se ha podido, pues digamos que, pues atacar de manera correcta. Todavía la brecha entre ricos y pobres, entre clase media y clase baja, pues sigue siendo bastante ancha y es ahora creo que el tema pendiente que tiene México en este caso, hacer una mejor distribución de la riqueza para que esta brecha entre los más ricos y los más pobres se acorte, pero sí todavía es un tema pendiente que no se ha atacado al 100%. Listo. ¿Para ti qué es la globalización? La globalización es el efecto que tiene todas las economías locales. ¿Para ti qué es la globalización? Pues la globalización es la variedad de cambios económicos, políticos y sociales que pues le dan forma al mundo. ¿Cómo se reflejan estos efectos en tu país? Aumentan los trabajos para los mexicanos. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que ha traído a nuestro país? Pues los negocios locales no tienen tanto éxito porque prefieren irse con las empresas más grandes. ¿Qué ha representado para ti? ¿Ha mejorado tu economía? Sí, porque pues mejoran, hay una mejora de productos y por lo tanto mayores ganancias. ¿Piensas que ha ayudado a resolver la pobreza extrema de nuestro país? No, ya que todavía estamos bastante lejos porque tácticamente no se han resuelto los problemas, pero puede que a lo mejor en un día sí se resuelva. Listo. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es un sistema económico donde intervienen todos los países del mundo
Se rompen barreras, se rompen fronteras en temas económicos, políticos no, pero son temas económicos y de vinculación social. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues a través de la apertura de economía, con las inversiones que vienen del extranjero, el comercio de mercancías a nivel internacional. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos definitivamente la apertura comercial, el que las empresas busquen ser más competitivas, más eficientes, que optimicen sus recursos para tener un mejor nivel de competencia a nivel internacional. Los efectos, esto obviamente conlleva a maximizar la economía. Los aspectos negativos definitivamente también es que México no se encuentra en un nivel de competencia óptimo, sino más bien está en desventaja, porque con los países que estamos compitiendo son de primer mundo, entonces tanto a nivel económico, político y social, pues nos encontramos en desventaja. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? A mí definitivamente sí, por la labor que yo desempeño, que tiene que ver con el financiamiento al sector agropecuario. Entonces es uno de los sectores más afectados por la globalización. Entonces hay retos importantes en temas de innovación tecnológica, por lo cual yo me he tenido que enfrentar a tener que capacitarme y especializarme más en mi trabajo para poder cubrir esas necesidades, y hay mucho por hacer. En el aspecto económico, en lo personal, pues sí, porque esta especialización me ha permitido a mí ir escalando en mi trabajo y por lo tanto, bueno, pues mejorar mis ingresos. Y por último, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Sí o no? Definitivamente no, porque aunque sí, la globalización ha traído más recursos, ha hecho que empresas se establezcan aquí en México, sí generan empleo, pero lamentablemente esos empleos son muy mal pagados, son de salarios mínimos, de prestaciones básicas. Por lo tanto, los que están en el sector de pobreza, pues siguen siendo más pobres. Ok. Gracias, May. ¿De qué, Max? Hasta luego.